Antes de empezar, quiero que pienses en algo. Si una noche escuchas el sonido del mar dentro de una radio apagada, no te acerques. Y si después de las olas escuchas tu nombre, no respondas. La historia de hoy es, cuando el mar devuelve los nombres. Mi padre desapareció una madrugada en la que el mar estaba completamente quieto. Eso fue lo que siempre me pareció más raro. Los pescadores viejos decían que cuando el mar se lleva a alguien, primero avisa. Cambia el viento. El agua se pone pesada. Las aves vuelan bajo. Las lanchas crujen aunque estén amarradas. Hay señales. Pequeñas, pero señales. Pero aquella noche no hubo tormenta. No hubo oleaje. No hubo luna. Solo un silencio tan profundo que, según mi madre, hasta los perros del pueblo dejaron de ladrar. Yo tenía 9 años cuando mi padre salió de casa con su impermeable amarillo, una lámpara de mano y una libreta metida en la bolsa del pecho. Dijo que iba al muelle a revisar las redes porque varios pescadores habían reportado que algo las estaba cortando desde abajo. Mi madre le pidió que esperara al amanecer. Él le respondió que no tardaba. Antes de irse, se acercó a mi cama. Yo fingía estar dormido, pero lo vi desde debajo de las cobijas. Olía a sal, café y tabaco. Me acomodó el cabello con una mano áspera y me dijo algo que nunca olvidé: si algún día escuchas que el mar te llama, no contestes. Después salió. Nunca volvió. Me llamo Tomás Arriaga. Tengo 41 años y durante mucho tiempo hice todo lo posible por convencerme de que mi padre simplemente había muerto en el agua. Un accidente. Una caída. Una corriente traicionera. Algo común en un pueblo pesquero. Pero nadie encontró su cuerpo. Ni su lancha. Ni sus botas. Ni su lámpara. Solo apareció su libreta. La encontraron 3 días después en la playa, seca, sin una gota de agua, a pesar de que supuestamente llevaba días en el mar. En la última página había una frase escrita con su letra. No son olas. Son voces. Mi madre quemó la libreta esa misma noche. O al menos eso me dijo. Yo crecí en Puerto Escondido del Norte, un pueblo pequeño que no aparece en mapas turísticos. No es el famoso Puerto Escondido de Oaxaca. Este era otro. Uno más gris, más salado, más triste. Una franja de casas bajas, techos oxidados, calles con arena, una iglesia blanca, un mercado de pescado y un muelle viejo donde los hombres salían antes del amanecer y regresaban con la piel quemada por el sol. De niño me gustaba el mar. Después de la desaparición de mi padre, empecé a odiarlo. No por miedo al agua, sino por esa sensación de que algo enorme estaba ahí, respirando frente al pueblo, fingiendo ser paisaje. Mi madre vendió la casa años después y nos fuimos a Tampico. Yo estudié comunicación, trabajé en estaciones pequeñas de radio, hice anuncios, entrevistas locales, cápsulas culturales, programas nocturnos de música vieja. Aprendí a usar mi voz para llenar silencios. Quizá por eso me llamaron cuando Puerto Escondido del Norte volvió a sonar en las noticias. Fue en septiembre, después de una marea extraña. El mar retrocedió más de 100 metros durante casi 20 minutos. No como tsunami, no como tormenta. Solo se fue. Dejó al descubierto piedras, redes podridas, esqueletos de peces y restos de lanchas que nadie reconoció. La gente salió a grabar con celulares. Los niños corrieron sobre la arena húmeda. Algunos pescadores viejos, en cambio, se encerraron en sus casas. Luego el mar regresó. Lento. Sin violencia. Y con él llegaron cosas. Zapatos. Fotografías. Credenciales. Juguetes. Una silla de madera. Un vestido de novia. Y una caja metálica oxidada con el logo de la vieja estación de radio del pueblo, Radio Brisa 104.3 FM. La estación llevaba cerrada más de 15 años. Yo había trabajado ahí de adolescente, antes de irme.
Mi primer empleo fue limpiar cabina, acomodar discos y leer anuncios de tortillerías. Por eso, cuando el ayuntamiento quiso hacer un especial sobre la memoria sonora del pueblo y reabrir la frecuencia durante una semana con programación conmemorativa, alguien recordó mi nombre. Me llamaron. Al principio dije que no. No tenía razones para volver. Mi madre había muerto hacía 5 años. La casa ya no era nuestra. No quedaba familia cercana. Mi padre era una herida vieja que yo prefería no tocar. Pero luego recibí un paquete. Sin remitente. Dentro venía una cinta de casete. En la etiqueta, escrita con plumón negro, decía: Programa nocturno / 14 de octubre / no transmitir. Abajo, con otra letra, aparecía mi nombre. Tomás. No sé por qué la reproduje. Quizá porque uno siempre cree que ya superó lo que nunca se atrevió a mirar de frente. Tenía una grabadora vieja guardada en una caja. Metí la cinta. Al principio solo se escuchó ruido blanco, estática, golpes de micrófono. Luego una voz masculina, muy baja. La reconocí al instante. Era mi padre. No una grabación vieja de cumpleaños ni una entrevista. Era su voz de esa última época. Cansada. Grave. Con la respiración un poco pesada. Son las 3:06 de la madrugada, decía. Estoy en cabina de Radio Brisa. Si alguien escucha esto, no salga al muelle. No importa quién lo llame. Sentí que se me helaron las manos. La grabación continuó con un ruido de fondo extraño. Parecía mar, pero no exactamente. Era como si muchas personas susurraran al mismo tiempo detrás de una pared de agua. Mi padre respiró. Ya dijo mi nombre 3 veces. La cinta se cortó. Después de eso acepté volver. Llegué a Puerto Escondido del Norte un jueves por la tarde. El camino al pueblo seguía igual, matorrales bajos, postes doblados por el salitre, letreros despintados, olor a humedad caliente. Pero el pueblo estaba más vacío de lo que recordaba. Muchas casas tenían ventanas tapadas con madera. Las calles estaban llenas de arena. El mercado abría solo mediodía. En el muelle, varias lanchas estaban varadas, como si sus dueños hubieran decidido dejar de pescar de golpe. La estación de radio estaba detrás del antiguo Palacio Municipal, en un edificio de una sola planta, color azul deslavado. Sobre la puerta todavía se leía, casi borrado: Radio Brisa, la voz del puerto. Me recibió una mujer llamada Alma, encargada de cultura del municipio. Tendría unos 30 años, aunque parecía más joven hasta que uno le miraba los ojos. Me dio las llaves, una carpeta de permisos y un horario de transmisiones. Queremos algo sencillo, dijo. Música regional, entrevistas con gente mayor, historias del puerto, recuerdos. ¿En vivo? Solo de día. ¿Y de noche? Alma guardó silencio un segundo. De noche mejor dejamos programación grabada. ¿Por qué? Sonrió sin ganas. Porque aquí nadie escucha radio después de las 3. Intentó decirlo como broma, pero no le salió. Entramos a la cabina. El lugar olía a polvo, humedad y cables viejos. Habían instalado equipo nuevo sobre una consola antigua, computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, transmisor digital. Pero en una esquina conservaban los aparatos de antes: tornamesa, caseteras, carretes de cinta, cartuchos de publicidad. La pared estaba cubierta de espuma acústica vieja, despegada en algunas partes. En el cristal que separaba cabina y control había marcas de cinta adhesiva, como si durante años hubieran pegado notas ahí. Vi una. Apenas visible, escrita con marcador rojo directamente sobre el vidrio. No abrir micrófonos si se escucha agua. La señalé. ¿Qué es eso? Alma siguió acomodando papeles. Cosas del personal anterior. ¿Quién trabajaba aquí cuando cerró? Ya casi todos se fueron.
¿O murieron? Alma me miró. No contestó. Esa tarde hice pruebas de audio. Todo funcionaba bien. Grabé unas cortinillas, revisé niveles, reproduje música. La señal salía limpia. Alrededor de las 7, Alma se fue y me dejó solo. Cierre bien, me dijo en la puerta. Y si se queda a editar, no use audífonos después de medianoche. ¿También es tradición del pueblo? Es consejo. Me dio las buenas noches y se fue. Yo me quedé. No quería admitirlo, pero necesitaba revisar los archivos de la estación. Quería saber si había más cintas como la que recibí. Quería encontrar algo de mi padre. Una entrevista. Un registro. Cualquier cosa que me explicara por qué había estado en esa cabina la madrugada antes de desaparecer. Abrí cajas. Había casetes etiquetados con nombres de programas antiguos, Amanecer Costeño, La Hora del Pescador, Avisos Comunitarios, Serenata del Puerto. También había cintas sin etiqueta, algunas dañadas por humedad. A las 11:40 encontré una caja metálica parecida a la que el mar había devuelto. Dentro había una libreta. La libreta de mi padre. No estaba quemada. Me quedé mirándola como si fuera un animal vivo. La portada estaba manchada de sal, pero las hojas estaban intactas. La abrí con cuidado. Era su letra. Inconfundible. Anotaciones de pesca, mareas, nombres de embarcaciones, fechas, números de folio, y después, a partir de cierto punto, frases más extrañas. El mar repite voces que no son de vivos. No todos los desaparecidos quieren volver. Los viejos sabían. Por eso nunca pescaban el día 14. La estación amplifica la llamada. Pasé páginas con el corazón golpeándome en el pecho. La última entrada fechada decía: 14 de octubre. 2:58 AM. Estoy en Radio Brisa. Si logro grabarlo, Tomás sabrá que no me fui. Sentí una presión en la garganta. Entonces, desde la bocina de monitoreo, escuché agua. No música. No interferencia. Agua. Un oleaje lento, cercano, como si el mar estuviera al otro lado de la pared. Miré el reloj. 3:06 de la mañana. La misma hora de la cinta. Me levanté y revisé la consola. Ningún canal estaba abierto. La computadora no reproducía nada. El micrófono estaba apagado. Pero el sonido seguía, saliendo de las bocinas con una claridad imposible. Luego escuché una voz. Tomás. Era una voz de mujer. No la de mi madre. No la de Alma. No la de alguien que conociera. Tomás Arriaga. Me quedé inmóvil. La voz parecía venir desde muy lejos, arrastrada por agua. Tu padre quiere hablar contigo. Apagué la bocina. El sonido continuó. Desconecté el cable de corriente. El sonido continuó. La consola estaba muerta, pero el oleaje seguía llenando la cabina. Entonces el teléfono fijo de la estación sonó. No sabía que funcionaba. Sonó una vez. 2. 3. Contesté. No dije nada. Del otro lado se escuchaba viento. Después, la voz de mi padre. Hijo. Cerré los ojos. El auricular me temblaba en la mano. Papá. No debiste volver. Me apoyé contra la mesa para no caer. ¿Dónde estás? La línea se llenó de estática. ¿Dónde se quedan los que contestan? ¿Qué significa eso? El mar no se lleva cuerpos, Tomás. Se lleva nombres. Y cuando aprende un nombre, puede llamarlo hasta que la persona regresa. Escuché algo golpeando la puerta de la estación. Una vez. Muy suave. No abras, dijo mi padre. El golpe se repitió. Papá, ¿qué pasó esa noche? Su voz bajó. Yo escuché a mi hermano.
Mi tío Samuel había muerto ahogado cuando mi padre era joven. Me llamó desde el muelle, continuó. Usó su voz. La misma. Me dijo que tenía frío. Que estaba bajo la lancha. Que lo ayudara. Yo sabía que no podía ser él, pero se quedó callado. Yo terminé la frase en mi cabeza. Pero fue como yo había vuelto. El golpe en la puerta fue más fuerte. Papá, ¿estás vivo? El silencio del otro lado duró demasiado. A ratos, dijo. Se me quebró algo por dentro. ¿Puedo sacarte? No. Tiene que haber una forma. Si hay una. El oleaje en la cabina se hizo más fuerte. Pero no te va a gustar. La línea se cortó. La puerta de la estación se abrió. Yo la había cerrado con llave. Entró una ráfaga de aire frío con olor a sal podrida. Al otro lado no estaba la calle. No estaba el pasillo. Había playa. Una playa oscura, iluminada por una luna que no existía afuera. La arena era negra. El agua estaba inmóvil. A lo lejos, sobre la orilla, había personas de pie. Muchas. Todas mirando hacia la cabina. Reconocí algunas por fotografías viejas del pueblo. Pescadores desaparecidos. Una maestra que se había perdido en los 80. 2 niños arrastrados por la corriente en una Semana Santa. Mi tío Samuel. Otros no los conocía, pero supe que todos tenían algo en común. El mar los había nombrado. Y entre ellos estaba mi padre. Con su impermeable amarillo. Igual que la noche en que se fue. Quise correr hacia él. Pero mi cuerpo no respondió. Mi padre levantó una mano, no para saludarme, sino para detenerme. Detrás de todos, el mar empezó a moverse. No con olas. Con respiración. La superficie subía y bajaba lentamente, como el pecho de un animal dormido. Entonces una voz enorme, formada por muchas voces, dijo mi nombre. Tomás. Me tapé los oídos. La voz no entraba por los oídos. Entraba por los recuerdos. Vi mi infancia. Mi cama. La mano de mi padre sobre mi cabello. Mi madre llorando junto a la ventana. El funeral sin cuerpo. La libreta quemándose. Mi vida entera parecía abrirse como una carpeta. La voz volvió, Tomás Arriaga. Mi padre gritó desde la playa, no contestes. La puerta se cerró de golpe. Caí al suelo de la cabina. Todo volvió a estar normal. El teléfono estaba colgado. La consola apagada. La calle vacía detrás de la puerta. Eran las 3:17. Me fui de la estación sin apagar nada. Caminé hasta la pensión donde me hospedaba. No dormí. A las 7 de la mañana fui a buscar a Alma al municipio. Cuando le conté parte de lo ocurrido, no se sorprendió. Solo me dijo, te llamó. ¿Tú sabías? Todos aquí sabemos algo. Nadie sabe todo. Me llevó a la iglesia, no para rezar, sino para hablar con don Eusebio, el sacristán. Tenía más de 80 años, piel curtida y ojos claros. Cuando escuchó mi apellido, cerró la puerta de la sacristía. Tu padre aguantó mucho, dijo. ¿Aguantó qué? El viejo se sentó con dificultad. Que lo llamaran desde antes de desaparecer. Primero escuchó a su hermano. Luego a su madre. Luego a muertos que ni conocía. El mar buscaba a alguien que pudiera escuchar bien. ¿Para qué? Don Eusebio miró hacia el piso. Para transmitir. La palabra me heló. ¿Transmitir qué? Los nombres. Me explicó algo que al principio sonó como superstición, pero que después empezó a encajar con todo lo que había visto. Puerto Escondido del Norte no nació como pueblo pesquero. Antes había sido un asentamiento más pequeño, casi escondido, donde la gente evitaba acercarse al agua después de ciertas fechas.
Decían que cada cierto tiempo el mar hacía lista. Durante esas noches, si alguien escuchaba su nombre desde la orilla y contestaba, tarde o temprano desaparecía. Los antiguos tenían reglas. No caminar solo de madrugada. No responder voces cerca del agua. No repetir nombres de desaparecidos mirando al mar. No llevar radios encendidos al muelle después de medianoche. Cuando llegó Radio Brisa, dijo don Eusebio, todo empeoró. La frecuencia abrió camino. La voz ya no necesitaba esperar a que la gente estuviera en la playa. Podía entrar a las casas. Recordé la advertencia en el vidrio. No abrir micrófonos si se escucha agua. ¿Por eso cerraron la estación? La cerraron después de una transmisión en vivo. ¿Cuál? Don Eusebio miró a Alma. Ella bajó la cabeza. La noche del 14 de octubre, dijo él, tu padre entró a cabina para grabar evidencia. Quería demostrar que algo usaba la señal. Pero alguien abrió el micrófono. ¿Quién? El viejo no contestó. Alma sí. Mi mamá. La miré. Ella era operadora de cabina. Esa noche recibió una llamada. Creyó que era tu papá pidiendo ayuda desde el muelle. Abrió el canal para que se escuchara la voz. ¿Y qué pasó? Alma tragó saliva. El pueblo entero escuchó sus nombres. Nadie habló durante un momento. Don Eusebio continuó, esa semana desaparecieron 7 personas. Después cerraron la estación. Dijeron que fue por falta de recursos. ¿Y mi padre? El viejo apretó los labios. Tu padre entró al mar para cortar la llamada. Sentí que me faltaba aire. ¿Cómo se corta? Entregando un nombre que ya haya sido llamado. No entiendo. Si entiendes. No quería entender. Mi padre no había desaparecido por accidente. Se había entregado para que la transmisión se detuviera. ¿Por qué volvió ahora? Pregunté. Alma respondió, porque el mar devolvió la caja. Y porque reabrimos la frecuencia. Volví a la estación esa tarde con la intención de destruir las cintas. No quería esperar permisos. No quería ceremonias. No quería especiales de radio ni memoria del pueblo ni entrevistas. Quería quemar todo y largarme. Pero cuando llegué, la cabina estaba limpia. Demasiado limpia. La libreta de mi padre no estaba. Las cintas tampoco. La caja metálica había desaparecido. En la consola había una nota escrita a mano. Transmisión especial, esta noche, 3:06 de la mañana. Debajo, una lista de nombres. El mío estaba al final. Fui al ayuntamiento. Alma no estaba. Pregunté por ella. Nadie la había visto desde mediodía. Llamé a su celular. Mandaba a buzón. A las 8 de la noche, el pueblo empezó a apagarse. No oficialmente. Una casa cerró ventanas. Luego otra. Luego otra. Las tiendas bajaron cortinas temprano. El mercado quedó vacío. En la iglesia, don Eusebio tocó las campanas a las 9, una vez, aunque no había misa. Fui al muelle. No sé por qué. Quizá porque ya era parte de la misma estupidez que había matado a mi padre. Esa necesidad de mirar de frente lo que te está llamando. El muelle estaba casi destruido. La madera crujía bajo mis pies. El mar, al fondo, estaba quieto otra vez. Tan quieto como aquella noche. En una de las columnas encontré una grabadora colgando dentro de una bolsa de plástico. Tenía un casete dentro. Presioné play. La voz era de Alma. Tomás, si encuentras esto, perdóname. Mi mamá no abrió el micrófono por error. La obligaron. Su voz temblaba. Los del comité sabían que el pueblo necesitaba entregarle nombres al mar cada cierto tiempo. Antes lo hacían en la playa. Después usaron la radio. Era más fácil. Nadie tenía que verlos entrar al agua.
Solo escuchaban su nombre en casa y, tarde o temprano, iban solos. Sentí rabia. Asco. Miedo. Tu papá quiso denunciarlo, continuó Alma. Por eso lo dejaron en la transmisión. Pero algo salió mal. Él no fue suficiente. Solo retrasó la llamada. Al fondo de la grabación se escuchaba agua. Esta noche quieren terminar lo que empezó. Van a abrir la frecuencia otra vez. No buscan que el mar se lleve a uno. Buscan que se lleve a todos los que faltan en la lista. La cinta hizo una pausa. Luego Alma susurró, mi nombre también está. El casete se detuvo. Corrí de regreso a la estación. Eran las 2:40 am. El pueblo parecía muerto. No había luces en las ventanas. No había perros. No había motores. Solo el sonido del mar, aunque la estación estaba a varias calles de la playa. La puerta de Radio Brisa estaba abierta. Adentro, la cabina estaba encendida. Todas las luces de la consola brillaban. La computadora mostraba una transmisión programada. En la pantalla había un contador regresivo. 00, 25, 13. Alma estaba sentada frente al micrófono. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía verme. Frente a ella había una hoja con nombres. Muchos nombres. Familias enteras. Niños. Ancianos. Gente del pueblo. En el canal principal de la consola, la señal de entrada no decía mic 1 ni archivo. Decía marea. Me acerqué a Alma. Alma. No respondió. Le tomé el hombro. Estaba helada. Sus labios se movían apenas. Ya viene. ¿Quién? La voz que falta. Miré hacia el vidrio que separaba cabina y control. Del otro lado había personas de pie. No entraron por la puerta. Simplemente estaban ahí. Hombres y mujeres del pueblo. Algunos vivos, otros no. Reconocí a don Eusebio entre ellos, aunque yo lo había dejado en la iglesia. También reconocí a pescadores viejos, a señoras del mercado, a niños que había visto corriendo por la tarde. Todos miraban hacia el micrófono. Como si esperaran misa. El contador bajaba. 00, 18, 02. Intenté apagar la computadora. No respondió. Desconecté el equipo. La consola siguió encendida. Arranqué cables. El canal Marea siguió subiendo nivel. La aguja de audio golpeaba rojo, aunque nadie hablaba. Entonces entró mi padre. No por la puerta. Apareció en el reflejo del vidrio. Detrás de mí. Me giré. Estaba ahí, dentro de la cabina, con el impermeable amarillo mojado y la cara igual que en mis recuerdos, salvo por los ojos. Tenían una tristeza demasiado grande para pertenecer a una sola persona. Hijo, dijo. No pude moverme. Papá. Alma empezó a llorar sin despertar. El contador marcaba. 00, 11, 11, tienes que cerrar la frecuencia, dijo mi padre. ¿Cómo? Con una voz viva. No. Él me miró con compasión. El mar ya sabe tu nombre. Si no lo usas tú, lo va a usar él. ¿Qué significa cerrar? No contestó. No hacía falta. La transmisión necesitaba una voz. Una última. Una que entrara voluntariamente. Tú lo hiciste, dije. Yo la cerré por un tiempo. ¿Y de qué sirvió? Mi padre miró hacia el vidrio. Las personas del otro lado empezaban a abrir la boca, todas al mismo tiempo. Sirvió para que vivieras. El contador marcaba. 00, 06, 30. No quería morir. Ese pensamiento me dio vergüenza, pero era verdad. No quería sacrificarme. No quería ser héroe. No quería quedarme en la playa oscura con los desaparecidos.
Había vuelto buscando respuestas, no una condena. Entonces vi la lista. Mi nombre estaba al final, sí. Pero antes del mío había otro escrito con tinta más reciente. Sofía Arriaga. Me quedé helado. No tenía hijas. No tenía hermanas. No conocía a ninguna Sofía Arriaga. Miré a mi padre. Su expresión cambió. No mires eso. ¿Quién es Sofía? Tomás, ¿quién es? El vidrio de la cabina se empañó. En el reflejo apareció una niña de unos 8 años. Cabello oscuro. Piel pálida. Ojos grandes. Estaba de pie detrás de mi padre, tomada de su mano. Sentí que algo se abrió en mi memoria. Una risa infantil. Una silla en mi departamento. Un dibujo pegado al refrigerador. Una pulsera rosa. Una tumba pequeña. Me llevé las manos a la cabeza. No. Mi padre cerró los ojos. El mar no solo se lleva cuerpos, dijo. También devuelve recuerdos cuando le conviene. Recordé. Sofía. Mi hija. Murió a los 8 años, en una playa, durante unas vacaciones en las que yo estaba distraído contestando una llamada de trabajo. Una corriente la jaló. La encontraron horas después. Yo había enterrado ese recuerdo tan profundo que mi mente lo había convertido en otra vida. El mar no me llamó con la voz de mi padre porque yo fuera especial. Me llamó porque ya me había tocado una vez. Porque una parte de mí nunca salió de esa orilla. La niña del reflejo levantó la mano. Papá. No puedo explicar lo que se siente escuchar una voz que tu corazón recuerda antes que tu cabeza. Di un paso hacia el vidrio. Mi padre se interpuso. No es ella. Suena como ella. Por eso no es ella. Alma murmuró, 30 segundos. El contador marcaba. 0000, 30. Las voces del otro lado empezaron a pronunciar nombres. Primero en susurros. Luego más claro. Cada nombre aparecía en la pantalla de la computadora, uno por uno, como si la transmisión nos estuviera cargando. Si llegaba a 0, todo el pueblo escucharía. Y quien escuchara su nombre, tarde o temprano caminaría al mar. Miré el micrófono. Miré a mi padre. Miré el reflejo de Sofía. Comprendí la trampa. Si hablaba, el mar tendría mi voz. Si no hablaba, tendría la de todos. Apreté el botón de transmisión. La luz roja se encendió. Al aire. El sonido del mar llenó los audífonos, aunque yo no los llevaba puestos. Hablé. No leí la lista. No dije nombres del pueblo. Dije el único nombre que me pertenecía. Tomás Arriaga. La cabina tembló. Las personas detrás del vidrio gritaron sin sonido. Alma despertó de golpe y cayó de la silla. Mi padre cerró los ojos, como si recibiera un golpe. La pantalla cambió. Nombre aceptado. Sentí frío en los pies. No en el cuerpo. Solo en los pies. Como si estuviera parado dentro del agua. La voz del mar habló desde todas partes, Tomás Arriaga. Esta vez contesté, aquí estoy. El equipo explotó. No con fuego, sino con agua. Agua negra salió de la consola, de las bocinas, de los enchufes, de la computadora. Inundó la cabina en segundos. Alma gritó. Mi padre la empujó hacia la puerta. Yo no podía moverme. El agua me subió a los tobillos. Luego a las rodillas. Pero la cabina no era ya la cabina. Era la playa. La playa negra. El mar frente a mí estaba abierto como una boca. Mi padre me abrazó. Por primera vez desde niño sentí sus brazos. Perdóname, me dijo. ¿Por qué? Porque ahora vas a entender por qué no volví. El agua me llegó al pecho. Al otro lado del mar, Sofía me miraba. Ya no sonreía.
Solo me miraba con tristeza. Y entonces supe que mi padre tenía razón. No era ella. Pero tenía su recuerdo. Y eso era suficiente para destruirme. Desperté al amanecer en el piso de la estación. Alma estaba viva. La consola estaba quemada. La computadora destruida. Las paredes empapadas. Afuera, el pueblo entero permanecía en silencio, pero nadie había desaparecido esa noche. Al menos eso dijeron. El ayuntamiento canceló la reapertura de Radio Brisa. La explicación oficial fue una falla eléctrica por humedad. Sellaron la estación, retiraron el equipo y prohibieron entrar al edificio. Alma se fue del pueblo una semana después. Yo también. No volví a trabajar en radio. Durante meses pensé que había logrado cerrar algo. No salvarme, quizá, pero sí detener la transmisión. Mi vida cambió, aunque no sabría decir si para bien. Recordé a Sofía. Recordé todo. El dolor regresó entero, pero también regresó el amor. Empecé a visitar su tumba. Empecé terapia. Dejé de huir. Creí que el mar había aceptado mi nombre y me había dejado vivir como castigo. Hasta hace 2 noches. Estaba en mi departamento, lejos de la costa, cuando desperté a las 3:06 de la mañana por un sonido de olas. No tengo mar cerca. Ni siquiera una fuente. Me levanté y caminé hacia la sala. La televisión estaba encendida. Pantalla negra. Solo audio. Agua. Luego apareció una imagen. La cabina de Radio Brisa. Pero destruida, abandonada, llena de moho. El micrófono viejo estaba en el centro. La luz roja de transmisión se encendió. Una voz infantil dijo, «Papá». Apagué la televisión. Se volvió a encender. La voz continuó, «No diste tu nombre completo». Me quedé sin aire. En la pantalla, una lista apareció lentamente. Tomás Arriaga Mendoza. Mi nombre completo. Debajo había una frase. Transmisión pendiente. Desde entonces, cada noche escucho agua en las paredes. No siempre. Solo cuando el reloj se acerca a las 3:06. A veces también escucho a mi padre, diciéndome que no conteste. A veces escucho a Sofía, pidiéndome que vaya por ella. Y hay algo peor. Ayer recibí una llamada de Alma. No la había escuchado en años. Lloraba. Me dijo que en varios pueblos costeros empezaron a captar una señal de radio sin origen. Entra solo de madrugada. No tiene música. No tiene anuncios. Solo oleaje y una voz leyendo nombres. Me mandó una grabación. No quise abrirla. Pero el archivo se reprodujo solo. Primero agua. Después estática. Luego mi voz. Mi propia voz, más lenta, más profunda, como si hablara desde debajo del mar. Si escuchas tu nombre, no contestes. Hubo una pausa. Y después, mi voz empezó a leer la lista. No voy a decirte los nombres. No puedo. Pero el último era el tuyo.